Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. El nombre de esta predicación es Ocupados, pero no preocupados. Mateo capítulo 6, verso 19 al 34. Doy lectura en el nombre del Señor. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, porque se preocupan. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Esta semana subieron los combustibles, ¿no? Como consecuencia de la guerra de Estados Unidos con Irán. Y eso no afecta solamente a las personas que tienen vehículos, sino que nos va a afectar a todos, porque el costo de la vida se va a ver elevado de manera significativa ya desde abril en adelante posiblemente. ¿Y cómo reaccionan las personas frente a este tipo de nuevos panoramas o nuevas circunstancias? Eso es algo, ¿no? ¿Cómo reacciona el que no cree en Dios? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros frente a este tipo de escenas? Es otro asunto. ¿Nos preocupamos? Yo creo que sí, todos en alguna medida nos preocupa. ¿Nos quejamos? A veces también aparece queja en nuestras bocas. ¿Nos desesperamos? Este pasaje que hemos leído trae respuestas de cómo nosotros debemos reaccionar frente a este tipo de panoramas. Esta enseñanza es parte del Sermón del Monte, cuya conclusión nosotros vimos hace algunas semanas. Para recordar, Mateo 7, 24 al 25, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Somos sabios en la medida que vivamos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana esta enseñanza se relaciona de manera directa con nuestra actitud, con la actitud de nuestro corazón respecto de las cosas materiales. El primer punto de esta predicación, entre los versos 19 al 24, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos esta grandiosa oportunidad de reunirnos con la iglesia. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor, podamos ser confrontados, podamos ser corregidos, podamos ser alimentados por tu poderosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía este primer punto, en modo de pregunta, ¿dónde está tu tesoro? El verso 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra,
donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. El Señor se está dirigiendo aquí a personas, ¿no?, que eran sus seguidores, personas comunes y corrientes, y lo hace en términos de negación, ¿no? Dice, esto es lo que no deben hacer, es decir, no deben acumular tesoros para sí en la tierra. Además dice este término para sí, ¿no? Yo creo que ahí está de manifiesto la intención del egoísmo. ¿Sí? Están acumulando para sí, no lo deben hacer. Es como ese niño que no quiere compartir sus juguetes, ¿no? No, él los quiere todos para él mismo. Bueno, el que acumula tesoros para sí en la tierra debe tener en consideración esto, no se debe hacer. Los tesoros de aquella época, de la época bíblica, yo pensaba en el ganado, ¿cierto?, las ovejas, los talentos, los terrenos, todas esas cosas, son un poco distintos de los tesoros de hoy en día, pero crean en el corazón del hombre lo mismo. Entre más poseo, más seguro estoy. Entre yo más bienes materiales tengo, más seguro estoy. Hubo alguien que acumuló, pero no para sí, en la historia bíblica, en el relato bíblico, específicamente en el Antiguo Testamento. Recordamos la historia conocida de José, ¿no? A propósito que esta semana probablemente pasa la película. Hubo 7 años de escasez, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. La estrategia de ahorro que elaboró José, ¿no?, manifestando la sabiduría de Dios, es, bueno, hagamos graneros, guardemos durante estos 7 años de abundancia para estar preparados para los 7 años que van a ser difíciles. Finalmente, detrás de eso había todo un propósito de Dios de salvaguardar a su pueblo, ¿sí?, al pueblo de Israel. Pero vemos también ahí una administración sabia, ¿no?, también útil para los tiempos que hoy día vienen. Podemos también extraer ahí un principio. Contrasta con lo que acabamos de leer, no acumulen tesoros para sí en la tierra, es evidente la diferencia. También debemos considerar que el Señor no le estaba hablando a los más ricos de la época. El Señor no estaba hablando de las personas que tenían muchos recursos o muchos bienes materiales. Lo leíamos la semana pasada, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y esto nos dice algo importante, hermanos, que a veces podemos ser personas que no tienen necesariamente mucho, pero tenemos la tendencia a acumular, tenemos la tendencia natural a acumular para nosotros mismos. Porque eso, como dije antes, nos hace sentirnos seguros, nos brinda seguridad. Entonces no es un problema solamente de los que tienen mucho, sino incluso de los que tienen poco. Cuando ponen su confianza en las cosas materiales. Dice un comentarista, el deseo del ser humano caído es intentar proveer por sus propios medios todo lo necesario para una vida feliz. La verdad, luego dice, la verdadera felicidad y el éxito solo dependen de Dios y del contentamiento en lo que Él nos ha proporcionado. Y esto no es exclusivo del ser humano caído, sino que aún nosotros, quienes estamos en Cristo, podemos enfrentar esta desviación. Filipenses 4:11, el apóstol Pablo nos da una gran lección de vida que él había aprendido, ¿no? No es algo, yo siempre cuando leo este pasaje, no es algo que vino necesariamente con su conversión. Pablo, camino a Damasco, cayó, ¿cierto? Y no se levantó con esta convicción, porque el texto dice que lo ha aprendido. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, he aprendido. Esto lo aprendió de manera posterior, como también lo tenemos que aprender muchas veces nosotros, queridos hermanos. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso tenemos que aprender, a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, ya sea tengamos abundancia o ya sea que tengamos escasez. Nuestro contentamiento no depende de lo que está en nuestra despensa o de lo que está en nuestra cuenta de ahorro. Nuestro contentamiento, amados hermanos, está en nuestro Señor. Luego el Señor hace uso de 2 ilustraciones para hablar de esto de los tesoros en la tierra. Y estas 2 ilustraciones nos dicen lo pasajero y lo limitado que son los tesoros en la tierra. Verso 19, ¿qué pasa con los tesoros en la tierra? Dice, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. En el mundo antiguo, dice un comentarista, la riqueza provenía de 3 recursos: la ropa, el alimento y los metales y joyas preciosas. Cada uno de estos artículos pueden ser destruidos o robados,
La polilla, sabemos, atacará la ropa, y la herrumbre, como dice nuestro texto, o el óxido, viene de la palabra comer, o metafóricamente carcomer o corroer, se usaba para describir a las plagas, también que se comían los alimentos. Iglesia, los autos, las casas, cualquier tipo de posesión que nosotros podamos tener, va a desaparecer eventualmente, va a desaparecer. Además son susceptibles de ser robadas. Y creo que en esta época nosotros entendemos mejor lo que es esto, incluso que en la época bíblica. Yo creo que hoy día hay más ladrones y son más especializados en lo que hacen. Y los bienes, no importa cuán asegurados los tengamos, van a ser robados. Los autos, las casas, las cuentas bancarias. Prácticamente no existe ingenio, no existe nada que el ingenio del fraude no haya logrado minar o penetrar, como dice nuestro texto. Todos aquellos que ponen su confianza en las cosas materiales terminarán de una u otra manera defraudados. Si nuestra felicidad, dice Bob Utley, depende de las cosas materiales, de las posesiones, uno podría perder esa felicidad en cualquier momento. Y la felicidad que nos da el Señor no depende de las cosas materiales. ¿Dónde sí vale la pena acumular? Tiene esta dualidad, ¿no?, de pensamiento el texto. Nos presenta una realidad y ahora nos presenta la otra opuesta. Verso 20, sino que acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Ahora expresa el texto en términos positivos. Lo que sí nosotros debiésemos hacer es, iglesia, acumular tesoros en los cielos. Allí no hay polilla, allí no hay óxido, allí los ladrones no pueden penetrar. Por lo tanto, nuestra felicidad, por así decirlo, en términos humanos, no puede ser puesta en juego. ¿Cómo entendemos esto de acumular tesoros en el cielo? Warren Wiersbe dice, quiere decir usar para la gloria de Dios todo lo que tenemos. Quiere decir no aferrarse a las cosas materiales de esta vida. También quiere decir medir la vida por las verdaderas riquezas del cielo y no por las falsas riquezas de este mundo. ¿Cuánta verdad hay en esta expresión que hace Warren Wiersbe? Nosotros muchas veces medimos la vida por las riquezas de esta tierra y nuestro bienestar tiene que ver con las riquezas de esta tierra. No, por el contrario, como hijos del Señor, las verdaderas riquezas son las que no perecen. Las verdaderas riquezas son las que nosotros obtenemos a través de Cristo y están en el cielo, están en Dios, hermanos. Si acumular tesoros en la tierra es poner confianza en las cosas materiales para asegurarnos, en teoría, nuestro bienestar, porque acumulamos para sí, acumular tesoros en los cielos es poner nuestra confianza en Dios y depender enteramente de Él. No importa la crisis financiera, no importa la guerra, no importa cuánto puedan subir los combustibles o el costo de vida, seguimos confiando enteramente en el Señor. Y no guardamos para nosotros, como dice el texto, sino que observemos el comportamiento al que nosotros debiésemos aspirar según el propio Sermón del Monte. Cómo entonces nosotros administramos las cosas materiales. Mira capítulo 5, verso 40 al 42. Al que quiera ponerte en pleito, ¿sí?, y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Se da cuenta? No es para nosotros. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Esa es la dinámica del reino de los cielos a la que nosotros somos invitados a aspirar, hermanos. Los tesoros en el cielo no se oxidan, no se apolillan, los ladrones no los pueden robar. Y es justo lo opuesto a la escena anterior. El verso 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Se nos habló de 2 lugares, ¿no?, donde puede estar nuestro corazón. Nuestro corazón son nuestros afectos, es lo que nos importa. Nuestro corazón está en la tierra, en las cosas materiales, o está en los cielos con Dios, o está en las cosas de este mundo, o está en las cosas del cielo. El tesoro es todo aquello que nosotros apreciamos. Tal vez, para ejemplificarlo, pensemos
en aquellos que tenemos esposas, las esposas, esposos obviamente, los hijos o las hijas, un ser querido entrañable, un abuelo, un amigo, de esos que son como hermanos, son verdaderos tesoros que nosotros tenemos en nuestro corazón. Nuestros afectos, nuestra preocupación, nuestros cuidados están volcados hacia esas personas y lo cierto es que no las quisiéramos perder jamás. Ese es el tesoro, ¿no?, del corazón. Ahora dice que nuestro tesoro, ¿no?, dice el texto, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Se nos presentan estos dos escenarios, la escena de lo material, la escena de lo celestial. Lo material, como sabemos, es necesario. Necesitamos lo material. ¿Sí? No podemos vivir del aire, no podemos vivir sin ganarnos la vida. Es parte de, iglesia. Pero escenario distinto, o cosa muy distinta, es que lo material tenga cautivo nuestro corazón. Escena distinta es que el tesoro, nuestro tesoro esté en las cosas materiales. Y vivimos en un mundo prácticamente desde cero, ¿no?, cuando nacemos y empezamos a absorber información, que nos vende este esquema de vida. Mientras tú más tengas, más feliz vas a ser. Acumula para ti mismo. Y es por eso que frente a estos escenarios contingentes que estamos enfrentando hoy, de guerra, de alza de precios, la gente manifiesta lo que hay en su corazón. Su corazón está en lo material. Allí está su confianza. Por eso cuando hay inestabilidad que no se puede controlar, se sienten asaltados, agredidos. Y nosotros los creyentes, hermanos, tenemos también esta inclinación al desvío, a confiar en lo que nosotros podemos obtener. Por eso es que necesitamos constantemente que nuestro corazón sea pesado, medido por la palabra de Dios, por textos como este, que nos puedan decir cuánto el tesoro de este mundo aún está pesando en nuestros corazones. El verso 22 y 23 es particular. Pareciera estar desconectado de lo anterior, pero no lo es. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? El trasfondo de esta declaración era el concepto judío de que el ojo era la ventana del alma. Lo que uno permite que entre en sus pensamientos determinará quién es. El pensamiento produce deseo, el deseo produce acción y la acción deja ver a la persona. Ahora usted tome este concepto y aplíquelo al asunto de los bienes materiales. Agrega más Warren Wiersbe, dice, la palabra de Dios con frecuencia usa el ojo para representar las actitudes de la mente. Si el ojo enfoca adecuadamente la luz, el cuerpo puede funcionar apropiadamente en sus movimientos. Esto es anatómico, ¿cierto? Si mi ojo funciona bien, yo no me voy a caer, no me voy a tropezar. Ahora, pero si el ojo está fuera de foco y, por ejemplo, ve doble, el resultado del movimiento va a ser que el movimiento va a ser inestable. Es difícil progresar al tratar de ver con dos direcciones a la vez, dice este autor. Si nuestro objetivo de vida es la ganancia material, eso significa que hay tinieblas internas aún en nosotros. Pero si nuestra perspectiva es servir y glorificar a Dios, entonces habrá luz interior. Si lo que debía ser luz en realidad es tinieblas, entonces nos controlan las tinieblas y la perspectiva determina el resultado. Sentencia Warren Wiersbe. De esta manera de ver, ¿cierto? Hay una manera correcta de ver las cosas cuando hay luz en nosotros. Esto no es una decisión por sí sola, sino que es una obra de Dios en nuestros corazones. Pero lo que tenemos que preguntarnos esta mañana, iglesia, es ¿cómo está enfocando nuestro ojo hoy? ¿Qué está ponderando? Nuestra evaluación, lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿ponderamos primero lo espiritual o ponderamos primero lo material? ¿Nuestro enfoque está defectuoso hoy día? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser Dios, su reino, el evangelio. No las cosas de este mundo, porque como hemos dicho antes, las cosas de este mundo son absolutamente pasajeras.
Esta enseñanza en la palabra de Dios es como esas cirugías que nos ayudan a ver mejor. No sé si alguien se ha realizado ese tipo de cirugía. Yo me la hice hace más de 10 años. Y te operan con un láser. Y bueno, en el momento, al menos la que me realicé yo, tienes como una semana o 2 semanas que no lo pasan muy bien porque hay dolor en el ojo. Llega a ser molesto. Pero ya pasadas esas 2 semanas, uno termina agradeciéndolo. Y yo pensaba, este tipo de enseñanza tiene el mismo efecto. Tal vez cuando la estamos oyendo puede causar cierta incomodidad, ser confrontados con esta verdad, porque hasta el más maduro de nosotros aún guarda en su corazón cierto grado de materialismo. Y cuando la palabra nos dice que el materialismo es un pecado, el cual debemos diagnosticar y desechar de nosotros, eso genera incomodidad. Pero ya va a pasar el tiempo y si tú eres confrontado por la palabra y si tú le pides perdón al Señor y si tú le pides que Él te guíe en tu relación con las cosas materiales, entonces vas a empezar a ver bien. Y cuando empiezas a ver bien, entonces las prioridades toman su orden. Dios es primero. Dios es primero. Verso 24, nadie puede servir a 2 señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Este versículo se explica por la simple lectura. ¿Sí? Como que no necesitamos solo leerlo y entendemos, no podemos servir a 2 señores. La palabra Señor es amo. El amo es el que tenía el derecho, ¿no?, sobre los esclavos, sobre los siervos. No se puede tener 2 señores, no se puede servir a 2 señores. Se puede servir o a Dios o a las riquezas. Y aquí vemos algo que es importante también, y es que las riquezas tienen el potencial de querer tomar el trono de Dios en nuestro corazón. Pocas cosas lo tienen, pero las riquezas lo tienen, hermano, según este texto. Y dice el texto, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Recordemos otra vez que la mayoría de las personas que estaban oyendo este sermón, el famoso Sermón del Monte, no eran personas ricas, eran personas como tú y como yo. Podemos no tener tantos recursos económicos y aún estar sirviendo a las riquezas, porque es un asunto del corazón. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una manera práctica de evaluarnos en este sentido, ¿no?, es observando cómo decidimos, qué inclina nuestra voluntad, qué inclina nuestras decisiones, qué estamos dispuestos a hacer con tal de obtener más. ¿Se ha preguntado eso? Quiero ejemplificarlo así. Tengo 2 oportunidades de trabajo. Una de ellas me alcanza para vivir, para cubrir mis gastos, los de mi familia, y me deja con tiempo suficiente para el Señor, para asistir a la iglesia, para involucrarme en actividades y también, obviamente, tiempo para mi familia. Pero ahí voy a estar con lo justo. Voy a estar con lo justo. Y quizás en algún mes incluso tenga que hacer algunos malabares. Y una segunda opción, donde se me ofrece el doble de ese sueldo, o tal vez más. Eso me permitiría un mejor estándar de vida. Podría quizás hasta cambiar el auto, o tener mejores condiciones a mi familia. Pero me deja sin tiempo para el Señor y sin tiempo para mi familia. ¿A qué Señor serviremos entonces? Pero en ese tipo de decisiones es donde nosotros podemos ver de manera clara a qué Señor estamos sirviendo. Si al Señor de las riquezas o a Dios. Ese es el primer punto. El punto 2 dice, lo necesario está garantizado. Verso 25 al 32. Ante toda esta proyección, ¿no?, que hemos comentado de alza del costo de la vida, y para aquellos que deseamos servir al Señor y no a las riquezas, el texto nos dice lo siguiente en el 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida,
qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. El texto dice, no se preocupen. Eso es fácil de entender, ¿no? La palabra, el prefijo pre es antes y la otra palabra es ocuparse, no preocuparse. Por eso yo le coloqué a la predicación que nosotros tenemos que estar ocupados, pero no preocupados. La preocupación surge de la incertidumbre que genera el mañana. Y usted y yo sabemos que el mañana en muchos aspectos nosotros no lo podemos controlar. Podemos ocuparnos del mañana. ¿Sabe cuándo? Mañana. Tú no puedes ocuparte hoy del mañana. Mañana puedes ocuparte del mañana, pero hoy no. Y no necesitamos acudir a las triquiñuelas que tenga este mundo para salir del paso. Cuando tú estás confiando en el Señor, no necesitas acudir a triquiñuelas, a trucos. No debemos entender no se preocupen como un llamado a la irresponsabilidad o un llamado, bueno, voy a sentarme entonces, el pastor enseñó que no hay que preocuparse, me voy a sentar a que las cosas me lleguen. Tampoco, porque encontramos numerosos textos bíblicos que nos hablan del trabajo. Desde el Génesis, muy temprano, Dios le dio trabajo a Adán, aún antes de la caída, ¿sí? Le mandó a hacer algo a Adán. Adán tenía un trabajo que hacer antes que él pecara. Y el conocido pasaje en Tesalonicenses, ¿no? El que no quiere trabajar, tampoco coma. No se preocupen entonces, no está hablando de eso, no está hablando de irresponsabilidad. Es en un sentido de angustia, de desesperación. Ese es el sentido de la frase. Y las preocupaciones de hace 2000 años, en esencia, hermanos, son las mismas de hoy. Comida, bebida y vestido. ¿Cómo afectará a mi familia lo que está pasando hoy día en el mundo, lo que está pasando hoy día en Chile? ¿Me irá a alcanzar el presupuesto? ¿Y qué pasa si quedo sin trabajo? Y todas esas preguntas que vienen, ¿no?, a traernos preocupación. Hoy no lo sabemos, pero por su palabra el Señor nos dice, no se preocupen, no se preocupen. Salmo 37, 25, dice el salmista, yo fui joven y ya soy viejo, es decir, una persona que ha vivido mucho. Y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Recuerdo de mi infancia, ¿no? Como la mayoría de ustedes saben, mis padres son comerciantes. Y bueno, antes el negocio era un cuarto de lo que era hoy, cuando nosotros éramos pequeños con mis 4 hermanos. Era un negocio pequeño. Y bueno, en varias oportunidades ese negocio fracturó, como se dice, quebró. Pero ahí, como el ave fénix, volvía a remontar. Pero nunca nos faltó, hermanos. Siendo 4 hijos, después empezaron los mayores a entrar a estudiar al instituto, universidad, y nunca nos faltó. Hubo contingencias difíciles, crisis económica severa. El negocio también a veces tenía 3 cosas ahí para vender, difícil. Pero nunca nos faltó. Y este texto es verdad. No he visto justo desamparado ni en su simiente mendigando el pan. Verso 25, la parte B dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Esta pregunta tiene la respuesta en sí misma, por supuesto. Claro que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. Entonces tenemos que enfocar la importancia de las cosas. ¿Qué importa la ropa o qué importa el tipo de ropa o el tipo de alimento? Si tenemos la vida, tenemos el cuerpo, hermanos. Ahora el Señor hace una ilustración en un aspecto de la naturaleza, ¿no?, que todos podemos entender. Hasta los más pequeños que están hoy día pueden entenderlo. El Señor pudo señalar quizás una bandada de pájaros que pasaba por ahí o algunas flores silvestres de su entorno y dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Es decir, no hacen ningún trabajo. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Dios se hace cargo de su creación y sustenta todas las cosas, hermanos. El Padre Celestial es el encargado final de proveer a las aves. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y yo les pregunto esta mañana a ustedes, hermanos, ¿no son ustedes, hermanos de Iglesia Bíblica, de mucho valor que ellas?
Ciertamente lo somos. Somos de mayor valor que las aves porque estamos hechos a la imagen de Dios. En primero. Y en segundo, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Tenemos mayor valor que las aves. Y si Dios abastece a las aves que no trabajan, que no hacen nada, solo vuelan y cantan, ¿cuánto más no habrá de abastecernos a nosotros, hermanos? No importa lo difícil que sea el escenario. Verso 27, bueno, ¿la ansiedad mejora en algo la situación? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La ansiedad es una respuesta natural de miedo o inquietud, dice una definición, ante el estrés, caracterizada por síntomas como nerviosismo, taquicardia, sudoración, problemas de sueño. Si es excesiva, persistente y limita la vida diaria, puede indicar un trastorno. Se trata con terapia, cambios del estilo de vida y, si es necesario, medicación respecto de la ansiedad, ¿no? Podemos experimentar el grado más alto de ansiedad, hermanos, de preocupación, de estrés. Puedes desvelarte, pero eso no va a afectar en lo más mínimo el curso de nuestras vidas. No podemos añadir ni sumar ni siquiera un minuto a nuestra vida con preocuparnos, con angustiarnos, con estar ansiosos. La preocupación en su presentación más aguda no nos va a quitar el hambre, no nos va a vestir. ¿Y qué hacemos entonces, pastor? Porque naturalmente nos angustiamos, naturalmente nos preocupamos y nos ponemos ansiosos. Sí, cada uno de nosotros en cierta medida lo hace. Por eso que necesitamos vernos en la palabra y seguir consejos como Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Por nada. Eso incluye la crisis mundial, la guerra, el alza en el costo de la vida, tus problemas familiares, tus problemas de salud, cualquier cosa que se salga de nuestra planificación. Tenemos ahora mismo al menos 3 familias que tienen sus niños pequeños enfermos. Y es difícil y es desgarrador, porque no podemos hacer nada, hermanos. Solo llevarlos al médico y confiar para que salgan de eso. Y dejarlo en manos del Señor. Por nada estén afanosos. ¿Y qué hacemos entonces, Pablo? Antes bien, en todo, cualquier tipo de situación, incluido lo que estamos pasando hoy, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor. En lugar de desvelarme preocupado, ore al Señor. Ore con acción de gracias. Mira qué contradictorio para la matemática humana. ¿Cómo voy a dar gracias si me está faltando? Bueno, hay muchas cosas por las que podemos dar gracias aún cuando nos esté faltando. Dice el texto, expon tus peticiones delante del Dios y Padre. La segunda ilustración ahora pasa a mostrarnos que Dios también se preocupa de nuestro vestido, desde el verso 28. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Por eso les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y cómo se vistió Salomón? Bueno, él era un rey, el rey más sabio que describe la Biblia. Verso 30. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, es decir, la hierba del campo que es vestida por Dios con una existencia absolutamente limitada y sin mucha trascendencia, la pregunta, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Hombres de poca fe? Aquí vemos, hermanos, algo que a veces nosotros no destacamos. Y es que la fe, nuestra fe tiene también relación con los asuntos de la vida. ¿Sí? Una aplicación a los asuntos de la vida. Es evidente que existe una gran diferencia entre aquellos que proclaman que nuestra fe, o por la fe que tengamos, por la cantidad de fe que tengamos, vamos a obtener riquezas y demás. Pero cuando tenemos una fe correctamente establecida en Dios, sabemos que Él es quien Él cuida de nosotros y contempla también los aspectos de nuestra existencia humana, como las cosas que necesitamos para vivir. Y si no creemos en esto, el texto dice que somos hombres de poca fe. ¿Se dan cuenta? Y nos da el ejemplo de los lirios del campo, que se vistieron mejor que Salomón. ¿No hará el Señor así con ustedes, hombres de poca fe? Verso 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos,
o con qué nos vestiremos. Si Dios es quien da de comer a las aves, si Dios es quien viste los lirios del campo, y si ese Dios es tu Dios, entonces no te preocupes. Que nuestra mente no se llene de preguntas, ¿y qué voy a hacer si pasa esto o lo otro? No seamos hombres de poca fe, sino por el contrario, ten fe en la provisión del Señor y haz todo lo que tengas que hacer con tus manos. Él te va a sostener. Verso 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Quiénes eran en el contexto los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Y recordemos que la audiencia del Señor, principalmente en este contexto, eran todas personas judías. Las personas que no creen en Dios están en una búsqueda ansiosa de estas cosas. La comida, la bebida y el vestido. Pero no de lo elemental, no de lo básico, sino que por la publicidad hoy en día se quiere lo mejor, lo más caro. En estos días vemos claramente este tema en las noticias, es tema de conversación. Y se proyecta que la economía, al menos hasta mediados de semana, dice que el IPC, es decir, el índice que mide la canasta básica, va a aumentar por lo menos un 1.5%. Gracias a este conflicto bélico, ¿no? Y bueno, los gentiles, ¿no? Los que no creen hoy día en nuestro contexto, los que no creen a Dios, están ansiosos porque ellos buscan estas cosas. Y estas cosas también nos afectan a nosotros. ¿Debemos tomar medidas, hermanos? Claro que sí. Las medidas que podamos tomar, las podemos tomar. Pero no debemos caer en la ansiedad propia del no creyente. La ansiedad propia del no creyente, la ansiedad del gentil es que busca ansiosamente todas estas cosas. Eso no debe caracterizarnos. Un gran fundamento para nosotros como hijos de Dios, para que no estemos preocupados, afanados, ansiosos, se da en el verso 32, en su parte B. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Él es poderoso para suplir nuestras necesidades. Paréntesis, nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Financiar un capricho te va a pasar la cuenta el día de mañana. Mejor dejemos que nuestro Padre Celestial nos supla las reales necesidades, porque Él sabe lo que necesitamos. Nuestros hijos, hermanos, no necesitan las mejores y más caras marcas de vestimenta. Nuestros hijos necesitan vestirse. Nuestros hijos no necesitan el último celular o renovar el celular cada año. Tú tampoco lo necesitas, permíteme decírtelo. Tú necesitas un celular que te funcione. No necesitamos autos o casas de lujo. Necesitamos transportarnos y necesitamos un techo que nos ponga resguardo. Dios sabe nuestras necesidades y Él las va a suplir. Finalmente, punto 3, el orden debido a considerar. El orden que debemos considerar. Pero busquen primero su reino y su justicia. Creo no equivocarme al considerar el propio Sermón del Monte como una muestra de lo que involucra buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? En el contexto. Buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con lo que el Señor dijo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de este sermón. En otras palabras, ser discípulos de Cristo, vivir en sus enseñanzas, para nosotros hoy lo que está registrado en la Escritura. Buscar el reino no es buscar lo que los no creyentes buscan, claramente. Es buscar las cosas de arriba. Comenzamos a vivir en el reino de Dios el día en que nacimos de nuevo. Nuestra ética, nuestra conducta, nuestros anhelos y hasta nuestras preocupaciones no son las mismas de este mundo. Con todo, aún tenemos ciertos aspectos en nosotros mismos que se han adherido. Son aspectos o ópticas del mundo. Como les decía antes, debemos reconocerlas, desecharlas y debemos buscar el reino de Dios. La justicia del reino dista mucho de la justicia de este mundo, porque la justicia del reino busca reflejar la santidad de Dios, como le dijo Pedro a sus destinatarios: sed santos porque Dios es santo. Los que buscan el reino y su justicia saben que está incluido el aspecto del trabajo. Ser cristianos según las normas del reino de Dios y su justicia nos obliga a ser buenos trabajadores. Verso 33,
y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida y vestido. Y aquí se complementan dos cosas que en la Escritura son constantes. La soberanía de Dios, como hemos visto. Dios proveerá todas las cosas. Somos más que las aves del cielo, somos más que los lirios del campo. Pero acá entra la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del hombre. Lo que nos corresponde a nosotros, iglesia, es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas serán añadidas: comida, bebida, vestido. Ve al contraste acá. Los gentiles, los no creyentes, buscan ansiosamente todas estas cosas, las buscan. A los hijos del reino, a los hijos de Dios, les serán añadidas. ¿Qué sentido tiene entonces preocuparme? ¿Qué sentido tiene preocuparme, angustiarme? Una conclusión práctica y hasta un consejo, cerrando esta enseñanza, en el verso 34, dice: por tanto, dado todo lo que hemos leído y conversado y expuesto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Descansa, hermano, en la soberanía de Dios. Él tiene cuidado de los suyos. Esfuérzate todo cuanto puedas por buscar su reino y su justicia. Dios proveerá. Si andamos en los términos de Dios, no debemos preocuparnos por la inflación, la guerra, el combustible. Enfrentamos los desafíos de la mejor manera posible, a la manera de Dios. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios es descansando en el cuidado de Dios y buscando el reino de Dios y su justicia. No te preocupes por el mañana. Y enfrenta ese mañana cuando esté ahí, confiando en Dios y haciendo lo que debes hacer como hijo de Él. Eso es lo que nos corresponde. Afanarse por el mañana, dice Warren Wiersbe, tampoco ayuda al mañana ni al presente. Lo que logra, si acaso, es privarnos de nuestra eficacia hoy. Lo que quiere decir que seremos incluso menos eficaces mañana. Claro, porque si hoy día me estoy preocupando de lo que tengo que enfrentar mañana, ¿cómo me ocupo de lo que tengo que enfrentar hoy? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el autor está diciendo. Alguien dijo que la persona promedio se crucifica entre dos ladrones: los lamentos del ayer y las preocupaciones del mañana. Está bien planificar el futuro, incluso ahorrar para el futuro, pero es un pecado preocuparse por el futuro y permitir que el mañana le robe el presente de sus bendiciones. Estamos, amados hermanos, en este tiempo difícil, de incertidumbre, pero es un tiempo para ocuparnos, no para preocuparnos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, oremos junto al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde ya por permitirnos compartir tu palabra. Gracias porque, aunque la situación sea compleja y difícil, podemos confiar, Señor. Tenemos instrucciones claras en tu palabra para descansar en ti y también buscar tu reino, buscar tu justicia. Confiamos en ti, Señor. En medio de tiempos difíciles confiamos en ti y descansamos por completo, Señor, en lo que tú puedes hacer. No en nuestras posibilidades. No queremos, Señor, afanarnos, no queremos angustiarnos por las cosas materiales. Queremos que tú estés en el trono de nuestro corazón y sea lo que sea que venga el día de mañana, poder estar plenamente seguros de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te cantamos, Señor, juntos. Confiamos en ti, Señor.